Muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más en este nuevo video muy interesante que vamos a hablar del autofocus o del autofocus no, del enfoque de la Panasonic Lumi S5 Mark II. ¿Y por qué quisiera hablar del modo de enfocar de la Panasonic? Bueno, lo que pasa es que esta Panasonic en específico tiene un modo de autoenfoque muy interesante. Cuando empecé a tratar de usarlo me di cuenta que no funcionaba muy bien y era porque yo no conocía el modo de autoenfoque y lo que pasó fue que tuve que aprender a usar este autoenfoque. Como ven aquí me está enfocando perfectamente de un modo automático, no tengo que tocar la cámara, está ya configurado. Y ahí fue cuando empecé a buscar videos en YouTube y dije, bueno, voy a tener que empezar a ver videos, a ver si aprendo a usar el autofocus, porque en la otra cámara que yo tenía, la Canon 90D, era un poco más sencillo, era simplemente o manual o automático, y más o menos en el automático creo que había un modo de seguimiento también, pero aquí habían dos modos de automáticos, cosa que yo no entendía, el modo AFS y el AFC. Y yo decía, bueno, la S debe ser simple, la C debe ser complejo, algo así. Y me puse a investigar en YouTube y empezar a ver videos de cómo, para aprender a usar este autoenfoque. Y al final me terminé dando cuenta de que no lo acababa de entender del todo. Había algunos videos que también tenían algunos errores en la forma de explicarlo, en la forma de decir, faltaban por decir cosas. Y tuve que tomar la decisión de aprender a la mala, como aquel que dice, y fue descargándome el manual de Panasonic y la Panasonic.com, descargar el manual y leerlo y releerlo y volverlo a leer para entenderlo bastante bien. Y ya cuando más o menos lo entendí, entonces me dediqué a buscar en la web, ChatGPT, en todos los documentos que pude encontrar para poder entenderlo entonces en la parte científica. Porque me parece que cuando uno entiende algo a un nivel un poquito más profundo, y no estoy hablando tan profundo porque de ahí tendríamos que ir a los laboratorios de Lumi para que nos expliquen exactamente cómo funciona, qué vidrio usan, cómo funciona todo, pero sí por lo menos profundizar hasta donde más uno pueda, no quedarse simplemente con la idea de que el autofocus funciona así, sino ir un poco más allá, ir un poco exactamente a cómo funciona la detención por fase, sí, pero qué fase, qué se refiere cuando hablan de fase, cuando hablan de este tipo de cosas. Para explicarlo sí lo voy a explicar ya en el estudio en la casa. Creo que tengo una forma muy buena de mostrarle exactamente cómo funciona. Bueno, y creo que para explicarlo de una forma más científica me parece que es mejor aquí en una pizarra. ¿Qué es lo que pasa cuando la luz pasa por el lente y ellos enfocan? Porque cuando me lo decían, ¿no?, que el sensor mide un desfase de la luz, yo pensaba que era un desfase de tiempo, que una parte de la luz llegaba primero, pero después me di cuenta que no. Por ejemplo, imaginemos que aquí en vez de un punto hay un objeto, porque eso es otra cosa también, que imaginemos que esto es un árbol, porque eso es otra cosa. Todos los ejemplos venían desde un punto. Imaginen que esto es un punto y de este punto de luz la imagen se abría y llegaba el lente de dos partes. Pero normalmente eso no lo vemos en la vida real. En la vida real vemos objetos que la luz viene de todas partes. Así que vamos a imaginarlo como fuera en el mundo real, en la vida real. Imaginemos que esto es un árbol y este es el lente de la cámara. ¿Ok? Este es el lente de la cámara. Los lentes de por sí son planos por la parte de adelante, por lo menos el primero, casi siempre. A veces son curvos también. Hay diferentes, pero esto se llama lente, puede ser abultado por aquí atrás, y esto se hace para redireccionar la luz hacia un punto. Entonces imaginemos que los rayos de luz que vienen de aquí arriba, por ejemplo, lo que vemos aquí, chocan aquí y aquí. Y el de este punto choca en el medio, ¿no? En el mismo medio. Pasan por el lente y como el lente es cóncavo aquí, tiene esta protuberancia aquí, y vamos a suponer que el sensor de la cámara está aquí atrás. Aquí en el medio hay más lentes, pero para ponerlo lo más sencillo posible, vamos a suponer que es así. Entonces la luz, al tener esta forma, el espejo, la luz se curva y va hacia los extremos del sensor, porque la luz lo que hace es que viene en su forma recta y entonces esos espejos
con esa curvatura lo que hacen es que dirigen la luz hacia un punto en específico que para poder enfocar. Ahora, aquí, donde la luz depende del ángulo que venga la luz, como vemos aquí hay un punto. Ese punto es el punto de enfoque. Si el sensor, la luz le llega así separada, llega desfasada la luz. Y no llega desfasada de tiempo. No es que llega esta parte primero y ahí llega esta otra. No, llegan al mismo tiempo, pero desfasada de posición. ¿Ok? Entonces, el sensor tiene supuestamente lo que le digo, unos fotodiodos o algo así, que están divididos a la mitad. Entonces, una parte de los fotodiodos coge es como si fuéramos a ver con uno. Solamente cogemos toda la imagen que entra por aquí y otra parte de los fotodiodos cogen toda la imagen que entra por el otro ojo. Entonces, lo que hace es detectar toda la luz que viene desde su lado derecho, la compara con toda la luz que viene de su lado izquierdo y calcula este desfase que está aquí por el ángulo de la luz que le llega. Al calcular ese desfase, él sabe exactamente cuál es el punto de enfoque, que es este que está aquí. Supongamos que querramos enfocar el árbol. Entonces él sabe, depende de este desfase, y él sabe si el punto de enfoque está adelante o está atrás. Él sabe que aquí tiene que mover el motor de enfoque un poquito para adelante. Mueve el motor de enfoque y lo que va a pasar es que la luz va a converger en el mismo punto del sensor. Cuando la luz choca de forma triangular en un solo punto, ya ves, como ven, el sensor detecta lado izquierdo y lado derecho. Si ve que convergen toda la luz en un mismo punto, quiere decir que el sujeto va a estar enfocado exactamente. Si converge adelante, tiene que mover el motor para adelante. ¿Qué cantidad? Hay una ecuación, depende de la cantidad de desfase que tenga. Y es un desfase posicional, no temporal. No es que llega primero y llega después. Y primero me confundí con el desfase este desfase temporal porque las cámaras, antes de tener este sistema, primero usaban, antes del sensor venía un espejo y tenían un segundo sensor que era encargado solamente para esto. Quiere decir, un sensor aquí. Entonces la luz venía, chocaba aquí, venía de este punto, chocaba aquí, de aquí venía. Entonces, y el espejo lo que hacía era coger la luz y rebotarla hacia abajo para este sensor, y este sensor es el que calculaba ese desfase de luz. Pero era un sistema más complejo y más caro. Por eso entonces Panasonic, más caro porque tiene más cosas que añadirle. Tiene un segundo espejo, un segundo sensor, pero Panasonic, realmente no sé si fue Panasonic la que se inventó este sistema, pero bueno, Panasonic desarrolló este sistema que eliminó todo eso que había en el medio y la luz va directamente hacia el sensor. El sensor lo que sí parece que está o recubierto o ya hicieron el sensor con este sistema. Unos fotodiodos, creo que fue lo que leí, que recoge la luz de dos ángulos distintos. Por ejemplo, si la luz se pasa, si se pasa y en vez de converger, converge en este punto, como ven hay un desfase, entra por aquí y entra por aquí. Él calcula ese desfase de luz, de posición de luz, y corrige ese desfase y lleva el motor hacia atrás para que este punto, para que el ángulo de la luz converge exactamente aquí mismo en el mismo sensor. Una vez que él mueve el motor, el enfoque se hace automáticamente exacto, al clave. Esta es la explicación de la detección por fase de la Panasonic Lumi S5 Mark II. Este es un sistema bien sencillo, no tiene que tener un segundo espejo, ni tienen que añadir un segundo sensor, ni nada. Ahora, la detección por contraste funciona de una forma totalmente diferente. No va a examinar la luz de un lado, de un punto, ni de otro, ni va a usar los fotodiodos. Simplemente va a medir cuánto se dispersa la luz. Porque si la luz está aquí y entra dispersada, desenfocada, simplemente no va a enfocar. Va a entrar y va a empezar a rebotar por todos lados y va a ser una imagen completamente borrosa. Y él lo que hace, si ve la imagen borrosa, él lo que hace, mueve el motor y mide la cantidad de desenfoque que tiene y sabe cuánto tiene que mover ese motor. Mueve el motor y ve si ese enfoque se va poniendo más nítido. Si se va poniendo más nítido, quiere decir que ve en
en la dirección correcta. Lo sigue moviendo hasta que llega al contraste máximo de la imagen, que ve que la imagen está perfectamente enfocada. Y después que llega ahí, lo corre un poquito más para atrás solamente para verificar que ese es el punto. Si ve que si lo corre más para atrás y se desenfoca, entonces vuelve a la posición inicial y aplica el enfoque. Y la Panasonic es una cámara que combina todo el sistema y solamente usa la detención por contraste para detectar los objetos, porque por contraste sí puede contornear el objeto y decir, esto es una persona. Por eso que programan el firmware de la cámara y lo programan para que detecte personas, carros, aviones, animales, gatos, perros, un montón de cosas. La detención por contraste lo que hace que dice, este es el ser humano y esto es lo que tú tienes que seguir. Y la detención por fase lo que hace es todo el tiempo ajustar el foco hacia eso. Y ahí entonces que puede enfocar y hacer un seguimiento del objeto. Porque lo que hicieron fue coger lo mejor de los dos mundos. La detención por contraste, por un lado, es lenta y tiene que estar titubeando a ver si me pasa un poquito, sigue por ahí, que ahí vas bien, para encontrar el foco perfecto, pero es precisa y bien exacta, pero es muy lenta. Entonces la detención por fase es más rápida, pero no tiene la habilidad de detectar este tipo de cosas. Entonces cogieron lo mejor de los dos mundos y lo unieron y llegaron a este sistema muy bueno y buenísimo. Lo he probado y ha funcionado bastante bien. Y ya una vez entendido la parte científica, vamos a pasar a la parte práctica. Realmente hay dos modos de enfoque. Uno, el manual, y otro, el automático. Yo sé que a veces la gente confunde en los videos que he visto de Panasonic diciendo, no, hay tres modos. No, no son tres modos de enfoque, sino que son dos modos, manual y automático. Dentro del automático hay dos tipos de enfoque automático. Uno, el AFS y el AFC. El AFS, lo que significa la S es single, que en español significa solo. Quiere decir que cuando tú aprietes el botón va a enfocar una sola vez y ya. Si el sujeto se mueve va a quedar desenfocado. No va a haber un autoenfoque. El autoenfoque va a ser solo, una sola vez. Este modo AFS es muy bueno para hacer retratos, para hacer fotografía o video de objetos que estén estáticos, que no se vayan a mover. Ahora, el modo AFC sí es un modo continuum en inglés. En español significa que continuamente el autofocus se está haciendo para corregir el movimiento. Cada vez que se mueve el sujeto, el autofocus constantemente lo está siguiendo. Y ya que conocemos los dos modos de las dos tecnologías que usa el autoenfoque de la Lumix, hay otro modo que sí quisiera hablarle y es el modo híbrido. El modo híbrido no es que lo vamos a seleccionar en la cámara. No vamos a seleccionar detención por contraste, detención por fase, no. Ya el modo híbrido lo estás usando cada vez que estás usando el autofoco, porque funciona en todos los sentidos. En el modo híbrido, como lo decía en el video, yo pensé que era un modo, ¿no? Este es enfoque híbrido y simplemente lo que hace es unir las dos tecnologías. Por ejemplo, el enfoque por detención de fase es más rápido y preciso. Y entonces usa encima de eso el enfoque por contraste para confirmar ese enfoque, y segundo, para cuando ponemos la opción de detectar formas, por ejemplo, como animales, etc. Esta combinación de las dos tecnologías es a lo que se refiere Panasonic con el enfoque híbrido. En este modo de seguimiento, la detención por contraste juega un papel fundamental, porque es lo que le va a decir a la detención por fase qué debe seguir. Tenemos que estar en modo EFC, porque si el animal se va a mover necesitamos que el foco lo siga. Si el animal va a estar estático, por ejemplo, un perro que está acostado durmiendo, puede ser modo AFS. Si el animal está corriendo, un perro que está corriendo, AFC. Puede detectar por el enfoque híbrido, por la combinación de estas dos tecnologías, puede detectar toda esta amplia gama de objetos. Me imagino que en el futuro seguirá añadiendo más. Me imagino, también hay modo de detención de carro, motocicleta, avión, tren, animales, personas, caras y ojos. Hasta ahora eso es todo, pero en el futuro va a hacerlo. Me imagino que va a añadir mucho más. Hay otra forma que Panasonic nos da para poder ajustar un poco más el enfoque, y es qué zona
aún con toda esta tecnología, le podemos especificar la zona en que queremos que enfoque. Por ejemplo, si yo sé que voy a estar hablando aquí a la cámara directamente y solamente voy a estar en este cuadrito nada más, yo le puedo decir que use una zona de área. En esta área aquí, y tiene como 4 o 5 áreas que podemos usar. Podemos usar una pequeña área en el medio del sensor porque voy a estar hablando aquí. No quiero que se enfoque en nada más. Puede haber otra persona aquí, puede haber un pájaro aquí, puede haber algo moviéndose aquí, puede hacerse aquí, pero yo le digo, solamente selecciona el enfoque en ese cuadrito. Todo lo que se mueve en este cuadro, en esta área, es lo que tú vas a enfocar. Y eso lo hace más versátil, más poderoso, porque tenemos más control. Entonces le podemos decir el área del sensor. Imagínense el sensor como todo el cuadro completo y podemos decirle qué área enfocar. Hay un modo, hay un tipo que podemos decirle, enfócate en el sensor completo. ¿Por qué? Porque me voy a estar moviendo por todo el sensor. Un ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo un video en el que puedo salir del cuadro, puedo entrar nuevamente caminando, puedo llegar aquí y quiero estar enfocado en todo momento. O que hay otra persona caminando que se esté moviendo para adelante, se esté moviendo para atrás. Si es así, tenemos que seleccionar el modo full área, que significa que él va a estar analizando el enfoque en prácticamente el sensor entero, ¿ok? Si sabemos que vamos a estar hablándole a la cámara o el sujeto va a estar, ya ves aquí cómo enfoco, o el sujeto va a estar hablándole a la cámara constantemente, tenemos que seleccionar el modo área para que no se enfoque en más ninguna otra cosa. Y así sucesivamente. Hay un modo que es un área plus, que significa que va a tener esa área y va a tener una zona de menos incidencia de enfoque un poquito más grande. Quiere decir que si tú te sales de esta área por aquí, también tienes una posibilidad de quedar enfocado. Y el último modo sería el modo punto, que va a ser un solo puntico en el medio del sensor donde él se va a fijar. Quiere decir que tú sabes que si quieres que algo quede enfocado, tienes que apuntar ese punto bien para enfocar ese solo puntico. Ese es bastante preciso. Y en este sistema de detención que Panasonic nos provee es para darnos realmente un control total, aún en el modo automático. Porque si nos permite seleccionar entre un avión, un tren, una persona, un carro, un animal, son muchas cosas y la podemos usar en muchas formas. Por ejemplo, imagínense que está filmando una persona, pero detrás hay muchos carros o hay muchas personas. Si hay muchos carros, tú le dices, seleccióname solamente la persona. Y pueden haber un montón de cosas atrás y solamente se va a enfocar en la persona. Si quieres filmar un carro y realmente hay pasando gente por adelante, tú le dices, solamente enfócate en el carro. Y le puedes dar la opción de que el carro de lado, el carro de frente, pues si está filmando un carro que viene en movimiento, y hay muchos carros a los lados, selecciona entonces la parte en el sensor, solamente enfócame en el centro de la pantalla, olvídate de todos los lados. Y es como es un poco más complicado porque con muchas más opciones, hay muchas cosas más que aprender. Por último es el enfoque manual. El enfoque manual tiene dos botones, uno físico en el lente, que cuando tú lo activas y pones el enfoque manual, a menos que estés en la zona de enfoque como ahora, si te pones en la zona de enfoque, vas a estar enfocado. Si no te pones en la zona de enfoque, no vas a estar enfocado. Y otra forma de activarlo es en el cuerpo de la cámara. Hay un botón donde se selecciona el AFS, AFC y enfoque manual. ¿Cuál es la diferencia entre o switcharlo por el lente de la cámara o cambiar el enfoque manual por el cuerpo de la cámara, por los dos botones? Bueno, la diferencia es que si lo hacemos por el cuerpo de la cámara, tenemos la opción de poder seleccionar el enfoque manual y si queremos rápidamente ir al enfoque automático, y tenemos los tres modos ahí disponibles solamente con el alcance del dedo. Fácil de cambiar en caso de que querramos manual automático de una forma rápida. En caso de que no querramos utilizar el enfoque automático, de que simplemente querramos usar el enfoque manual por mucho tiempo o tengamos un equipo dedicado para enfocar, a menos que sea así, entonces sí usaríamos el enfoque manual. Lo switcheas en el lente y ya sabes que con ningún botón que toques por ningún lugar la cámara no va a activar ese enfoque. Ahora, si en el caso mío que quisiera enfocar manual algo, rápidamente cambio el modo de enfoque manual, hago lo que voy a hacer y rápidamente lo cambio de nuevo para el modo automático. Y no dejo el del lente como para dejarlo ya fijo. Es como para cuando vayamos a poner este sistema de enfoque aparte, que la cámara enfoca automáticamente. Ahí sí ya lo cambiaríamos en el lente y ya usaríamos completamente el otro sistema de enfoque, que es el de DJI LiDAR Autofocus, se llama,
o cualquier otro sistema de enfoque de cualquier otra marca. Con todo esto que hemos visto, yo espero ya que tengamos una idea general de qué es lo que es el autoenfoque y podamos decidir entre AFS, AFC, enfoque manual, y ya tengamos una idea bastante clara de qué significa todos estos modos, y ya cuando tenemos esa comprensión asociamos lo que vemos con lo que hemos aprendido y podemos tener un enfoque muchísimo mejor a partir de ahora con la Panasonic Luni. Cosa que no me pasó, cosa que cuando yo la cogí la intuición no me daba como para entender eso y me salía fuera de enfoque las cosas y pasaba mucho trabajo, pero con esta idea y con esta comprensión de las cosas sí he podido ya por lo menos entender, y aún entender todavía todo lo que hay detrás también de la industria de las cámaras y estas cosas. Si mañana sale un sistema de enfoque moderno, ya podemos comprenderlo mejor porque ya partimos de la base del enfoque que tenemos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, una manito para arriba, suscríbete al canal si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente video, que espero que sea muy pronto.